Abramos nuestra Biblia en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6 y 7. Aleluya, del segundo libro de Pedro. Aleluya. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 5, 6 y 7. Aleluya. Amén. Vamos a seguir un poco, aleluya, examinando siempre la palabra del Señor. ¿Recuerda usted? La semana pasada estuvimos viendo, el día sábado estuvimos viendo el conocimiento, ¿verdad? Más de alguno, aleluya, fue afectado o es afectado su vida por el Señor. Y eso, aleluya, ha traído en cada uno de nosotros, aleluya, el conocerlo más. Amén. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 5, igual equipar. La semana pasada estuvimos en Efesios, capítulo 4, verso 11 y 12. Pero ahora vamos a estar en Pedro, amén. Aleluya, ¿está usted ahí? Le va a lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en gloria, muchas gracias, Señor. Para ti es toda la gloria y toda la alabanza, para ti es todo, Señor, la honra. Señor, nada somos, aleluya. Si tú, Señor, nos cortaras, Señor, en este momento, el oxígeno caeríamos. Si tú tan solo apartaras tu mano de nosotros, Señor, esto se volvería un caos. Pero, Señor, gracias porque conocemos, aleluya, que el que sustenta todas las cosas eres tú, Señor. Muchas gracias, por eso alabamos y bendecimos tu nombre. Y ahora, Señor, el consejo de tu palabra, Señor, queremos que estas cosas abunden en nosotros para no estar ociosos, inútiles, sino que estar siempre, Padre, en el pleno conocimiento, aprendiendo cada día más de ti. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén y amén. Siéntese, hermano. ¿Se acuerda usted, verdad, de la semana pasada, aleluya? El conocimiento, ¿verdad? Y cómo es importante, aleluya, tener el conocimiento del Señor, el verdadero conocimiento. No solamente es decir, yo lo conozco, pero de nada, ¿verdad? En mi vida no se refleja realmente qué es lo que, aleluya, digo conocer. Ahora, a este conocimiento hay que agregarle, o hay que cultivar dominio ¿qué? Propio. Esto, hermano, esto es muy importante para la vida del creyente. Amén. Y esto, ¿por qué el apóstol Pedro enseña que a tal conocimiento hay que agregarle dominio propio? Hermano, es un ingrediente, ¿verdad? O es algo, una semilla que debemos de considerar una vez añadido, hermano. Por ejemplo, empezamos con la virtud. A nuestra fe hay que agregarle virtud, a la virtud conocimiento. Y ahora pues debemos de estar listos para empezar a ver, aleluya, el dominio propio y agregarle al conocimiento. Amén. Mire, le quiero explicar, hay dos tipos de conocimiento: el posicional y el temporal, ¿verdad? El posicional les quiero explicar de esta manera. Mire, el posicional ya lo tenemos dado por Cristo. Ningún creyente, aleluya, que ha sido cambiado su vida, que es una nueva criatura, un verdadero creyente, debe de entender que el el conocimiento posicional ya lo tiene. Amén, ya lo tiene. Ahora, hermano, el conocimiento posicional es todo aquello, hermano, que la Biblia nos muestra, donde nos aparece nuestra condición a nuestra posición. Por eso decimos el conocimiento posicional. Cuando usted va al libro de Efesios, que el apóstol Pablo lo escribe, desde el capítulo 1 al capítulo 3, hermano, está lleno de lo que yo le estoy diciendo y de la verdad que estoy hablando hoy, del conocimiento posicional.
libro de Efesios nos afirma que estamos sentados a la diestra, aleluya, del Padre, juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Usted ha leído Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Él. Amén. Efesios. Entonces, hermanos, estamos sentados en los lugares celestiales con el Padre, juntamente con Cristo. Eso es una verdad. Ese conocimiento es posicional. El que carece de conocimiento el que carece de esto, definitivamente, hermano, no ha sido cambiado o no ha sido transformado con el poder del Señor. Amén. Entonces, hermano, por eso. Y otra de las cosas también nos dice que Él nos escogió desde antes, escuche bien, de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Usted lo va a encontrar para la alabanza de su gloria, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Nos hizo acepto en el amado. Entonces, hermano, nosotros estamos ahí. Y no hemos hecho absolutamente nada para colocarnos, escuche bien, en ese lugar. No, usted y yo no hemos hecho nada para estar en lo que yo le leí anteriormente, lo que yo recité anterior. Nosotros no hemos hecho nada. Es todo ¿por qué? Por la gracia y por el favor de Dios. ¿Ven? Fue una decisión del Padre. Espiritualmente ya estamos a la diestra del Padre. Espiritualmente ya fuimos resucitados juntos con Cristo. Espiritualmente ya se nos dio dominio sobre todas las cosas. Es lo que dice la Biblia. Amén. Espiritualmente estamos a la diestra del Padre. Espiritualmente ya hemos sido resucitados con Cristo. Espiritualmente, hermano, ya se nos dio dominio sobre todas las cosas. Amén. Por eso, hermano, yo el día martes recalcaba, le decía a la iglesia, escuche bien lo que le estaba diciendo a la iglesia el día martes en la enseñanza. Le dije, el enemigo tiene cierto poder. Su poder es limitado. Y recordábamos el capítulo 8 del libro de Éxodo, donde los magos, los sabios de Faraón, hicieron las cosas, 3 cosas de las 3 primeras señales que dio Moisés. Esas 3 cosas lo hicieron los magos, los encantadores, los hechiceros de Faraón. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, no puede ser, hermano, algo constructivo. Solamente puede que imitar. Y también la Biblia dice, porque el ladrón ha venido a matar y a destruir. Es lo único, pero constructivamente no puede hacer nada. Vida no puede dar. A cambio, la Biblia dice que el Señor nos dio vida. Entonces, hermano, todo esto, hermano, estamos resucitados espiritualmente. Ya fuimos resucitados con Cristo Jesús. Ya si usted no lo quiere creer y duda de eso, ya es su problema. Amén. Entonces, hermano, eso es el conocimiento que posicional que nosotros ya tenemos. Y le dije, no hemos hecho nada para eso. Ya nos los dieron. Le expliqué la semana pasada que el niño cuando nace ¿qué? Con sus extremidades, manos, pies, ojos, ¿verdad? Sus órganos, ¿verdad? Ahora, mire, hermano, por otro lado, el conocimiento temporal tiene que ver con la parte de la palabra, hermano, donde se nos instruye acerca de qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Esa es la parte práctica. En la palabra se nos dice qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Mira, hermano, hay un ejemplo del sermón, aleluya, del monte, y está lleno de verdades temporales. Ahí se nos dice que debemos de qué, de amar a nuestros enemigos. Amén. Que debemos de poner la otra mejilla, escuche bien,
Y también se nos dice que si alguien nos pide la capa, que soltemos ¿qué? La túnica. Ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos. Escuche bien, un conocimiento que temporal. ¿Qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer? Amén. Y se nos dice, si nos obligan a cargar que una milla, que carguemos otra más. Escuche. O que dupliquemos el recorrido, pues. Por ejemplo, en Efesios, en los últimos capítulos de Efesios, hermano, usted puede encontrar conductas de una vida cristiana, de cómo vivir una vida cristiana. Puede encontrar las instrucciones del apóstol Pablo en cuanto a cómo debe de caminar usted en este mundo. Hay instrucciones. Amén. Un conocimiento que temporal, que, hermano, la parte práctica. Dice, hermano, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, dice, escuche bien, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Efesios capítulo 5 verso 1. Escuche bien. Sed pues imitadores. ¿A quién debe de imitar usted en este mundo? Le dije hace 2 semanas atrás, todo creyente debe ser ¿qué? Una Biblia caminando. ¿Usted se lo cree? Y usted dirá, hermano, no le llego a eso. El martes de hace 2 semanas le hablé a la iglesia y le dije, todo creyente debe ser ¿qué? Una Biblia caminando. Y es lo que nos da pena. Y es lo que nos aterroriza. ¿Cómo? Hay cola que nos pisan, ¿verdad? Hay cosas que no se hacen bien. Pero yo le quiero decir hoy. Y no es una excusa barata de ninguna manera. Y no es una justificación. No somos perfectos. Pero, hermano, día a día tenemos que tener esa obligación o esa responsabilidad de que hoy voy a mejorar, mañana voy a mejorar y pasado mañana voy a mejorar. No debo quedarme que en el mismo estado. Entonces todo el tiempo por eso que un creyente que es afectado por la palabra del Señor empieza a hacer que estas cosas. Amén. Empieza a imitar ¿a quién? Al Señor. Amén. Esto es la parte práctica del conocimiento de la palabra de Dios. Mi hermano. Ahora, la forma de añadir dominio propio a estas dos clases de conocimiento, hermano, le quiero decir en esta hermosa noche, es distinta. Al conocimiento posicional, hermano, podemos añadirle dominio propio a través de meditar que en Él. ¿En quién? En Cristo. Un ejemplo que le quiero dar. Puedo meditar en lo que dice la palabra con respecto a cuál es mi posición en Cristo Jesús y qué poseo en Él. Mire, ¿qué poseo? Puedo meditar, ¿qué poseo? Y a medida que voy meditando en ello, hermano, esto me va a transformar ¿qué? De gloria en gloria. No se debe de olvidar que usted no es un bastardo. Usted es ¿qué? Hijo. Escuche bien. Yo creo que el capítulo 12 del libro de Hebreos, verso 5, habla, ¿verdad?, de la disciplina. Y nomás no voy a tocar mucho, pero estoy trayendo nomás que la Biblia dice que el hijo recibe ¿qué? Disciplina, recibe corrección, pero el bastardo no. Entonces nosotros como hijos de Dios, el mundo no, usted olvídese del mundo. Usted debe saber que tiene una posición en Cristo Jesús. Usted está posicionado en Cristo Jesús. Mire, hermano, cuando usted va a Corintios, al segundo libro de Corintios, capítulo 3, verso 18, escuche.
Por tanto, dice el apóstol Pablo, nosotros, todos mirando cara a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, escuche bien, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Déjeme decirle, hermano, la historia referente al espejo de aquel entonces. El espejo de aquel entonces no era como el espejo que hoy nosotros tenemos. En esa época, cuando escribía el apóstol Pablo, los espejos, hermano, no se miraba, ¿verdad?, todo completamente, sino eran, hermano, muy oscuros, o no daban toda la realidad de lo que era. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice que nosotros estamos viendo de gloria en gloria al Señor. Cuando estamos meditando en el ejemplo es cuando estamos meditando, entonces el conocimiento, lo que sé, ¿verdad?, yo estoy encontrando satisfacción y digo, esto es mi posición en Cristo Jesús. Y no, aunque venga viento de doctrina, hermano, nada me va a mover, porque tengo sabido, y como medito en él, voy viendo gloria en gloria, y voy encontrando, aleluya, siempre la posición, hermano. Escuche bien, cuando uno sabe quién es su padre, ¿para qué quiere tener otro padre? Todo lo que tiene su padre, lo que no tiene, hermano, su padre es su padre. ¿Se acuerda usted que en el día del padre, verdad, es poco? Dicen, por eso dicen mucho que dice, el padre tiene su rol, que a veces no es reconocido, porque la mujer opaca tal cosa, porque la mujer en su esplendor opaca, pero el padre tiene su rol. El padre es el que guía, el padre es el que sustenta, el padre es el que, hermano, algo que escuchaba en la semana, el hombre, aunque está lleno de deuda, aunque se ha dormido a las 12 de la medianoche o una, quizás está, ¿verdad?, amanecido, el hombre se levanta en la mañana y vuelve otra vez a levantar, se levanta ante tal situación y dice, voy a salir adelante en esto. Algo que Dios le dejó. Algo que Dios implantó en el corazón del hombre, siempre que la valentía o la gallardía para pararse. Entonces, sea mi padre, si tenga o no tenga, yo sé qué posición tengo. Entonces, mayormente en estas cosas del Señor, hermanos, cuando meditamos en lo que el Señor ya hizo, nos damos cuenta que no estamos tratando de sentarnos en los lugares celestiales. No estamos tratando, ya estamos sentados. Amén. No estamos. Hay gente que dice, no sé, por eso venga, yo lo invito los días jueves, que venga. Las enseñanzas de los jueves, venga. Y usted va a empezar a encontrar sentido a la vida del creyente. Sus preguntas van a ser contestadas a través de ver la palabra del Señor, de estudiar qué es importante y cuánto ha afectado a mi vida y cuánto puede afectar a su vida, hermano, lo que estoy aprendiendo del Señor. Amén. Tampoco estamos tratando de ganar autoridad, hermano, para echar fuera demonios. No, hermano, tenemos una autoridad, y no, hermano, delegada por hombre, sino delegado, ¿por qué? Por el Señor. Una vez me contaron de unos fulanos que fueron a echar fuera un demonio, aleluya. Y antes de echar fuera un demonio, hermano, el primero se empinó, ¿verdad?, un frasco de aceite, ¿verdad? Yo creo que se cubrió bien, ¿verdad? Amén. Son cosas que no deben de haber en la vida del creyente. Pero yo le digo, por cultura o por tradición, nos lo fue inculcado en nuestro corazón. Y hacemos ritos que no van con la palabra del Señor. Y pensamos que el aceite nos va a dar esa posición o esa autoridad, cuando el Señor ya nos dio autoridad.
Entonces, cuando uno empieza a entender esto y empieza a ver, hermano, está, hermano, no por mérito, sino Cristo nos puso ahí. Amén. Por eso, hermano, todos empezamos a entender estas verdades en nuestra vida. Lo mismo sucede, hermano, con el amor, la paz, la paciencia. Escuche bien, y todo fruto del Espíritu. El fruto ya está ahí. Amén. Por eso nos damos cuenta del fruto del Espíritu. Ya fue depositado en forma de semilla, hermano, dentro de nuestro ser nacido de nuevo. Dentro de nuestro ser nacido de nuevo. No se lo van a dar a cualquiera. No, el que es nacido de nuevo ya tiene la semilla del fruto del Espíritu. Amén. Por eso, hermano, esto permite ser transformado de gloria en gloria en la imagen, aleluya, del Señor por medio del Espíritu. Entonces el creyente empieza, hermano, a identificarse consigo mismo. Por eso, no me acuerdo, no sé si fue James el que dio un tema de hace mucho tiempo atrás, nuestra identidad en Cristo Jesús. Nuestra identidad en Cristo Jesús. O nuestro ADN. Escuche bien. Y fue muy interesante lo que él tocó hace tiempo atrás. Entonces nos empezamos a que, soy hijo. El Señor Jesús, cuando lo querían despeñar, lo querían echar, ¿verdad?, para abajo, él nunca dijo, ¿será que soy hijo de Dios? No, él dijo, soy hijo de Dios. Simple, soy hijo de Dios. Los mismos demonios reconocían, oh, hijo del hombre, hijo del Altísimo, le decían, ¿verdad? Hijo del Altísimo, todavía no es tiempo que nos eches fuera. Amén. Entonces nosotros empezamos a ver nuestra identidad o a identificarnos con nosotros mismos. Hermanos, no nos identificamos con nosotros, sino con el Señor, perdón. Y a establecer posición en Cristo Jesús. Hermano, y a entenderla. Dejamos que, hermano, de ser consciente de nuestras limitaciones y debilidades y comenzamos a descubrir un mundo maravilloso. Sobre él está identificado totalmente en Cristo Jesús. Escúcheme, ¿a quién trae usted? A Cristo. Amén. Usted es templo y morada ¿de qué? De su Santo Espíritu. Amén. Usted es templo y morada ¿de qué? De su Santo Espíritu. Nosotros como creyentes debemos entender, hermano, que nosotros somos, hermano, realmente lo que Cristo ama. Amén. Cuando usted va a las verdades de Juan, cuando escribe el Apocalipsis, hermano, relacionado a la iglesia, le dice a la iglesia dónde va a estar. No es una adivinanza, sino la iglesia tiene una posición. ¿A dónde va a estar? ¿Y quién es iglesia? ¿Los que no están aquí o los que están aquí? Pero tampoco va a decir usted, bueno, los que no vinieron, no lo echan. No, yo le estoy hablando espiritualmente. Los que somos hijos de Dios, eso es la iglesia. El mundo no. Ahora bien, ¿cómo analicemos, hermano, cómo añadir dominio propio al conocimiento temporal? En la escritura, hermano, el término se traduce como dominio propio. Es la palabra encratia, que se traduce también como templanza. Templanza, escuche bien, quiere decir controlar nuestras acciones y pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, quiero decir que si yo someto mi alma, mi cuerpo y mi espíritu al conocimiento que ya poseo, escuche bien, que ya poseo. Por eso, hermano, ahora bien, miremos esto. Si yo someto mi espíritu al que ya poseo, escuche bien, es necesario ver cómo Pedro habla
en lo que leímos, el segundo libro, capítulo 1, verso 5. Primero que añadimos virtud a la fe, después añadimos conocimiento a la virtud, y ahora que ya tenemos el conocimiento, escuche bien, es hora de someter nuestra vida a ese conocimiento, someter dominio propio al conocimiento que adquirimos. Esto es decir, que la palabra de Dios, hermano, tome el control. La palabra de Dios tome el control, hermano. El reino, escuche bien, el dominio sobre mi vida. Porque yo no puedo someterme a nada de lo que no poseo. Yo no puedo someterme a nada de lo que no poseo. Yo no podía tener dominio propio en mi vida si primero no he adquirido el conocimiento. Escuche bien. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Por eso existe gente, hermano, que quiere ser hacedora de la palabra de Dios. Escuche bien. Pero de la palabra que ignora. Gente que quiere ser hacedora de la palabra de Dios, pero ¿qué? De la palabra que ignora, que no conoce. Escuche bien. Hay gente que quiere portarse bien. Hay personas que quieren portarse bien, que quieren actuar bien, pero no tienen a nada que someterse. Escuche bien, no tienen a nada que someterse, pues no han puesto, hermano, ese conocimiento de la palabra de Dios en su corazón. Por tanto, hermano, tratar de añadir dominio propio a tal caso, hermano, será un desperdicio de energía. Mire, un ejemplo bíblico, escuche bien. Efesios capítulo 13, verso 15. Así pues que dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen que su nombre. Aquí hay conocimiento. Aquí está esta palabra que le dije, gnosis de la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad, hermano, de añadir dominio propio, escuche bien, a este conocimiento. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo podría añadir dominio propio al versículo 15 de Hebreos que leímos? Capítulo 13, verso 15. La respuesta, pues ofreciendo a Dios sacrificios de alabanza por medio de Jesucristo, o los frutos de labios que confiesen su nombre. Lo que yo tendría que hacer, hermano, es que en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, es siempre ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza. ¿Qué clase de sacrificio de alabanza? Frutos de labios que confiesen su nombre. Mi boca, escuche bien, para los que quizás todavía hablan algunas cosas que no son de acuerdo a la palabra del Señor, mi boca debe estar llena constantemente ¿de qué? De alabanzas, de glorias, de exaltaciones, de palabras, de frases que confiesen el nombre de ¿quién? De Cristo. Escuche bien. Hermano, que confiesen. Por eso cuando hago esto estoy ¿qué? Añadiendo dominio propio al conocimiento. La pregunta es, ¿usted ora en su trabajo cuando usted agarra break, cuando usted agarra lonche?
Usted en algún momento, hermano, en su trabajo, usted está recitando un pasaje de la Biblia, está cantando, hermano, y que su entorno puede ser afectado por eso, porque lo ven a usted y dicen: ¿a poco eres aleluya? Amén. Usted puede levantar libremente su mano en su trabajo y decir: Señor, gracias por este día. Cuando usted está haciendo eso, hermano, escuche bien, está dando gloria al Señor. Por eso la Biblia dice que, hermano, los hombres deben de levantar manos santas delante del Señor. Por eso cuando viene la hora del estar en la casa de Dios, entremos por sus puertas con acción de gracias. En su casa, el creyente, hermano, ¿sabe qué es lo que la vez pasada enseñaba? Y decía: el creyente, hermano, ¿dónde empieza su servicio? A las 7 de la noche aquí. No, señores. Amén. El servicio empieza, es decir, quizás desde la mañana, hermano, usted está preparando, cultivando su corazón. Por eso, hermano, yo cuando usted viene aquí a la casa de Dios ya con un corazón cultivado, lleno de dominio propio, a ese conocimiento, usted puede levantar su mano libre al Señor. ¿O le da vergüenza? ¿O le da pena? ¿A qué van a decir? Mira, hermano, o porque quizás me incomoda que la gente me vea en cierta situación. Por eso, entonces ahí podemos entender que no hemos llegado al punto de entender, hermano, y saber cuál es el dominio propio en nuestra vida. Mira, hermano, no quiero hablar de dinero. Voy a saltarme este que tenía aquí escrito. Voy a saltar a otro. Pero si no hago caso a ello, hermano, Santiago nos habla y nos dice, hermano, que nos diría que de nada sirve ser un oidor de la palabra. Santiago nos exige ser un hacedor de la palabra del Señor. Y es lo mismo que nos dice Santiago. Es como aquel que se ve en el espejo. Mire, hermano, usted va al espejo y todos, no solo mujeres, todos casi en su totalidad, que los niños van, pero hombre o mujer que va al espejo, hermano, para quedarse como está. No, ¿verdad? Vamos para darnos unos retoques, ¿no? ¿Sí o no? Cuando se levanta usted en la mañana, y usted empieza a enjaguarse la cara, hermano, y se ve en el espejo, y antes de salir al trabajo o antes de salir a cualquier actividad que usted vaya a hacer, usted se va a dar un retoque. Usted me dirá: no, a mí ni ganas de verme en el espejo tengo. Qué triste, ¿no? Otro, aleluya, le va a decir cómo anda. Pero cuando uno va al espejo, hermano, va porque quiere hacerse cambios necesarios. Y el espejo nos da una imagen, hermano, la cual nos advierte que no estamos listos para salir todavía. ¿O sí? El espejo, cuando va usted al espejo, ¿verdad? No le voy a echar la culpa a las mujeres, de ninguna manera, los voy a dejar ahí, hermanas. Pero cuando vamos al espejo, el espejo nos da una advertencia: hey, todavía no estás listo para salir. Te hace falta quitarte las lagañas, ¿verdad? Fíjate que el pelo lo traes para allá y para acá,
¿verdad? Nuestros pelos chinos o colochos no están preparados todavía, están parados, el cabello está desordenado, aún hay todavía lagañas o chelones, como le decimos en Guatemala. En fin, lo que vemos no nos agrada. ¿O le agrada a usted lo que ve levantándose? No, ¿verdad? Así mismo, hermano. A todo esto, hermano, le voy a poner un poquito. Y si salimos a la calle, hermano, sin haber considerado el consejo del espejo, escuche bien, qué desastre sería, ¿no? Saldríamos para hacer ¿qué? El ridículo. Imagínese usted una entrevista de trabajo, una reunión para tomarse un café con su mejor amigo, amiga. Ah, es mi mejor amigo, él me va a entender. No, no. Sin cepillarse los dientes, ¿verdad? Hacer el ridículo, vamos, así mismo, hermano. Santiago dice que aquel que solo oye y no practica es exactamente a lo que anteriormente hablé. ¿Usted y yo queremos caer en lo ridículo? Por eso debemos que ser hacedores de la palabra del Señor. El que no practica, hermano. La Biblia dice que, por eso el conocimiento temporal, la Biblia nos dice y sabemos, hermano, que hay que orar por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos ultrajan, por aquellos que nos maltratan, que aquellos que nos maldicen. Hermano, hay que orar. Pero si no lo hacemos, hermano, ¿a qué estamos siguiendo? Solamente somos ¿qué? Oidores y no hacedores de la palabra del Señor. Si no lo hacemos, hermano, o como prediqué hace un mes y algo atrás, hermano, déjame, voy a orar por él y a ver qué le va a hacer el Señor. Escuche bien. Levantaron algún tipo de oración en contra, ¿verdad? Le llamaban a mi pueblo, espérate, voy a orar juicio contra vos, decían. Parecían brujos, ¿no? Por eso, hermano, hay que verlo en el modo espiritual. Santiago nos dice, hay que ser ¿qué? Hacedores de la palabra del Señor. Eso es dominio propio, hermano. A todos estos ejemplos que le he dado, quiero terminar rápido. Ahora, añadir paciencia al dominio propio. Ahora debemos que añadir paciencia al dominio propio. La paciencia no solamente es ser una persona pasiva, de ninguna manera, alguien que soporta o aguanta, sino la paciencia, hermano, también es sinónimo de constancia. Escuche bien. La paciencia es sinónimo de constancia, de tenacidad, de perseverancia, de seguir siendo ¿qué? Diligente en lo que uno ha estado practicando. ¿Por qué necesitamos paciencia? Yo le voy a decir una cosa, yo le quiero decir, todo lo que se aprende no se olvida, pero si se deja de ser, se pierde la práctica. Yo tengo profesión. Y hace ¿qué? Tiempo atrás que mi profesión no la desempeño como debe de ser. He perdido práctica. Y a la hora de que yo quiera volver, yo tengo que empezar meses antes o semanas antes a poner en práctica mi profesión una vez más.
porque he perdido la constancia en esa área. Quizás mi excusa o mi justificación es decir, es que no estoy muy seguido en esas áreas y no importa. Pero le quiero decir, mire, cuando yo desempeñaba mi profesión continuamente, hermano, aparte de lo que yo hacía, y todas las personas, llamados de verdad QC, llamados todas las personas que se involucraban para que lo que yo hacía fuera tomado perfecto, o que dieran el ok, y que yo, escúcheme, y que yo tenía, ¿verdad?, eso para ganar lo que ganaba, todos los que contribuían, pero todo dependía ¿de qué? De la práctica constante, perseverante de lo que yo hacía. Pero como no lo he hecho, ahora yo creo que las primeras cosas que empiezo a hacer no van a salir bien. ¿Por qué? Por falta de perseverancia. Entonces, ¿por qué se necesita la paciencia? Porque una vez que hemos alcanzado este nivel, hermano, se requiere esto para seguir practicando lo que ya conocemos. Amén. Lo que ya conocemos. Si tenemos, hermano, el conocimiento con respecto a dar, y hermano, y acerca de todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Escuche bien. La manera de ponerlo en práctica sería continuar. Continuar. Ahora, en un mes no se va a ver la cosecha, en un mes no se va a ver lo que usted sembró, no se va a ver en un mes. Y ahí viene el detalle que mucha gente pierde la esperanza, pierde la fe. No, ya llevo yo meses, años. Llevo meses, años pidiéndole al Señor por una cosa y el Señor no me ha contestado. En lugar de contestarme, más los problemas se han agravado en mi vida. Y quiero tomar el ejemplo, hermano, de David. ¿A los cuántos años David fue el profeta Samuel a ungirlo como rey? Aparentemente, según los eruditos, están como entre unos 15, 17 años, por ahí. ¿Y cuántos años se llevó para llegar al trono? Otra de las cosas, vamos, ejemplo, José, los sueños que le daban eran muy hermosos. ¿Cuánto tiempo? El último sueño que José tiene, que dice que él vio a 11 estrellas, si no me equivoco, y la luna y el sol inclinándose delante de él. Escuche bien. Su padre lo reprendió, pero después Jacob consideró y dijo, interesante lo que está soñando. Y se cumplió, pero ¿a cuánto tiempo? Y cuando usted lee Génesis, hermano, donde se relata lo de José, en ningún momento, quizás no lo escribe el escritor, pero en lo que la Biblia nos dice, José nunca se rindió. José nunca dijo, Dios, ¿por qué me trajiste a este lugar? Hay gente que te quiere vender. No, yo tengo paciencia. Y lo dicen con aquello de que te quieren convencer, ¿no? Ay, hermanos, que yo tengo una paciencia con él. Lo dicen así, tan suave, como si que dijeran, de veras, el hermano, la hermana tiene paciencia en lo que les conviene. Escuche bien, en lo que les conviene. Hermano, ¿por qué necesitamos paciencia?
Porque, hermano, la Biblia nos dice, la Escritura dice que debo de perdonar, y no solamente 7 veces, sino que 70 veces 7. 70 veces ¿qué? 7. Hermano, si alguien me ofende y yo sé que debo de perdonar y agregar, hermano, esto a mi vida. Imagínese, hermano, usted que está hoy aquí, usted está capacitado, aleluya, para poner en práctica su paciencia. Seguro. O el silencio me lo dice todo, ¿verdad? Usted está capacitado o capacitada, las mujeres, para que pongan a prueba su paciencia. O usted es de las personas que tiene una paciencia como lo que compra, ¿verdad? Para rellenar un teléfono de servicio o una tarjeta para llamar a su país. Apenas a usted tantos tiempos que tenía de no, aleluya, usar una tarjeta, y todavía lo debo, ¿verdad? Pero tenía años de no usar una tarjeta ya, y apenas usé una tarjeta de $5 y me la rellenaron y me dijeron, $5, usted tiene 30 minutos para esta llamada. Y las que usaba antes eran de 70 minutos, ¿verdad? 30 minutos. Y exactamente los 30, ni un segundo más, ni un segundo menos, exactamente los 30 minutos. Usted quizás, o yo pues, no todos involucremos, ¿tenemos esa clase de paciencia? Porque oigo decir entre los creyentes, ya se me acabó la paciencia. Es que vos me sacaste, vos me acabaste la paciencia. Y hay quienes llegan a esto, hey, tú, hasta canas verdes me has sacado. ¿Alguno tiene canas verdes naturalmente? ¿O se las pintó? ¿Sí, no eso es la expresión que decimos? Pero déjeme decirle hoy que la paciencia que la Biblia dice, hermano, no tiene límites. Hermano, por eso cuando la Biblia dice que debo de perdonar, tiene que ser perdonado a aquella persona. Por eso, hermano, quizás mi mente y mis sentimientos me dirían, no lo hagas. Pero la paciencia añadida al dominio propio no me permitiría hacer tal cosa. ¿Sí me está entendiendo? La paciencia añadida al dominio propio no me permitiría, aunque mis sentimientos digan, hey, no lo hagas, la paciencia me va a someter. Por eso en Lucas capítulo 8, verso 15, usted haya, hermano, de lo que he hablado, estos 4 ingredientes que he hablado. A la fe, la virtud. Escuche bien. Aquí está el claro ejemplo, hermano. ¿Cómo podemos agregarle a la fe virtud? Y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. Déjeme, aleluya, antes de que lo canse. Dice la Biblia ahí en Lucas, vamos a Lucas capítulo 8, verso 15. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto que con perseverancia. Mira, hermano,
Mas la que cayó, en otra versión dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La frase, escúcheme, corazón bueno y recto es virtud. Corazón bueno y recto es virtud. Por eso es evidente que el corazón esté preparado. Como le dije cuando empezamos hace 8 días atrás, usted tiene un terreno y usted quiere construir algo, pero ese terreno, hermano, usted tiene que prepararlo. ¿Para qué? Para poder construir algo. Usted tiene un campo, ese terreno, usted debe prepararlo para poder sembrar algo. Ahora bien, el corazón evidentemente va a estar ¿qué? Preparado. Ahora, retienen la palabra oída. Eso es conocimiento. Recuerden que el conocimiento, hermano, es símbolo de la palabra del Señor. Ahora, esa misma expresión, retiene la palabra retener es practicar o acogerse a tomar, abrazar. Esto, hermano, significa dominio propio. Otro, al final, hermano, se ve el ejemplo de la paciencia, porque dice que dan fruto con perseverancia. Uno necesita la paciencia para dar fruto. No se da fruto, aleluya, sin paciencia. Se necesita paciencia para dar fruto. Después de que usted haya, o es un hermano, haya sido constituido un hacedor de la palabra, el practicar la palabra, hermano, practicar, meditar constantemente. Pero si usted no lo practica, quizás usted lo practica por un corto periodo, no va a manifestar fruto. No va a manifestar. Me llama la atención cuando aquellos corredores, o aquellos, creo que es en el maratón, lo que corren, ¿no? En el maratón, usted no ve que los buenos corredores salgan disparados a querer llevarse el premio. Aparte es el atletismo, es de carrera, ¿no? Ahí sí tienen que salir. Pero en el maratón, hermano, los corredores, los que tienen la mente a llegar a la meta, ellos tienen su paso y con paciencia van dando cada paso. Empiezan ¿qué? Trotando, en lo que el cuerpo se va acomodando, hermano. Pero el que sale disparado, le quiero decir, a un tercio del recorrido ya no aguanta más. Otros que a la mitad. Es lo mismo cuando una persona por un corto periodo empieza, hermano, a meditar o a leer la palabra del Señor y después no sigue. ¿Usted cree que una persona que quiere ser abogada estudia nada más 2 semestres y quiere recibir su título? De ninguna manera. ¿Son qué? Son 6 años. Y depende la carrera, 6 años y más la tesis, hermano, puede pasar. Hay personas que yo conocí que tenían 10 años en la Universidad de San Carlos de Guatemala y no habían podido sacar su carrera. ¿Por qué? Porque la tesis no la podían hacer. Escuche bien. Quizás tiraban la toalla a cierto tiempo. Ay, me voy a poner a la orden del otro. No. Por eso el que practica la palabra en un periodo corto, no. Le quiero dar otro ejemplo. El agricultor, hermano, escuche bien, o el labrador, él aguarda con paciencia para obtener los frutos. Santiago capítulo 5 verso 7. Por tanto, dice Santiago, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, dice, ¿verdad, Santiago?
espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Hermano, el labrador o el sembrador no va a sembrar un grano de maíz y la otra semana llegar y decir: ¿dónde están los elotes? ¿Dónde está la manzana o la fruta de la manzana? ¿Dónde está la fruta de la pera? ¿Dónde está muchas cosas más que le puedo nombrar hoy? Tiene que llevar su tiempo y hay que ser pacientes. No quiero decir la palabra y va a sonar que feo, pero no lo quiero decir y no lo voy a decir. Pero no seamos esa clase de personas que quieren, en un momento vienen con todo y de repente el buen creyente tiene paciencia que hasta la venida del Señor. ¿Y cuándo va a venir? Yo no lo sé. Pero le quiero decir, lo que sí le quiero decir es de que espere con paciencia, aguardando con paciencia hasta que la venida del Señor. Hermano, por eso debemos de preparar nuestro corazón. Si llevamos 30 años en el Evangelio, y si van a ser otros 30 años, gloria a Dios. Pero si llevamos 30 años y nada más meses más y el Señor viene, gloria al Señor. ¿Qué le dijeron? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Timoteo? He peleado o he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe y por lo demás me espera la corona de vida que el Señor ha preparado para mí. Y cuando ve usted la vida del apóstol Pablo, hermano, ¿qué no le hicieron? Cualquiera de nosotros, con el perdón y con el permiso suyo, y quizás usted me puede decir: no, hermano, usted me metió en esa lista y yo no estoy en esa lista. Pero cualquiera de nosotros cuitea, que te peguen una garroteada, que te arrastren, que te estén llamando, ¿verdad? Que te calumnien y te digan: no, un estafador. Los griegos le llamaron charlatán, le dijeron. En el capítulo 18, ahí te oiremos otra vez, charlatán, así le dijeron. Escuche, ¿quién no se desanima? Usted ve un mensaje en las redes sociales hablando de usted. Usted dice: no, ya no más, ya estuvo. Pero yo le quiero decir, hay que tener paciencia. El que ha practicado dominio propio, es decir, que todos los días sale y riega sus plantas para preparar su cosecha. Todos los días lo abona y lo cuida y lo limpia. ¿Hace usted eso? ¿Hago yo eso? Verdaderamente el Evangelio ha afectado mi vida para que todas estas cosas que estamos viendo, hermano, están en nuestra vida. ¿O qué? ¿Me comprometo hoy o no me comprometo? El sembrador, él sabe que lleva un tiempo largo, un periodo de tiempo en que va a cosechar, pero él tiene la fe que va a cosechar. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 6, verso 9? Quiero leerlo porque se me fue, aleluya. Dice Hebreos capítulo 6, verso 9, y se lo quiero decir. Y agárrelo y abrácelo, amén. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, aunque hablamos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Escuche el verso 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos.
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud o la misma perseverancia o la misma constancia para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Yo le quiero decir hoy a la iglesia, Dios no ha olvidado la obra y el trabajo que usted ha hecho por su nombre. Dios no lo ha olvidado. Y Él ofrece, aleluya, las mejores cosas. Escuche bien. ¿Pero qué? Hay que tener ¿qué? Paciencia. Hermano, perseverancia. Seguir. ¿Sabe que el apóstol Pablo, camino a Malta, cuando naufragaron, ¿qué dijo? Nadie se va a perder, ninguno va a perder. Las cosas se van a perder, pero ninguna vida se va a perder. Escuche bien, con paciencia vamos a llegar a nuestro destino. Aunque tengamos que quedarnos en la isla por meses, pero vamos a llegar a nuestro destino. Ninguna vida se va a perder. Cuando aquellos no querían comer, Él dijo: hey, coman. Inclusive, hermano, dicen los maestros que Él en ese tiempo practicó la cena del Señor. Coman, la forma de dar gracia, la paciencia, la perseverancia, la constancia. Mira, hermano, el último texto que le quiero dar, Hebreos capítulo 10, versos 35 y 36. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Amén. Mire, esta palabra que usa el escritor de Hebreos aquí en el vocablo griego es upumone, que quiere decir constancia, perseverancia, sobrellevar, firmeza, mantenerse, sufrimiento con paciencia. Mire, hermano, aquí esta palabra upumone se compone de la palabra upo, que quiere decir debajo, y mone, permanecer. Por eso esta palabra describe la capacidad de mantenerse en pie bajo circunstancias difíciles, no manifestando una complacencia pasiva, sino con toda entereza a quien, hermano, de quien resiste activamente los inconvenientes y fracasos y ve el final, el fruto. Escuche bien, con esto termino. Tengo ciertos minutos, pero mire, con esto termino. Estaba hablando una vez con mi hijo, y yo no había visto bien los Navy SEAL o las fuerzas de élite de este país, pero me habló de los Marines, ¿verdad? De los que están en... Y él me hablaba y me dijo: mira, me dijo, ellos, me dijo, a ellos les ponen una campana y la campana es grande. Y ellos están constantemente entrenando en el agua, los preparan, pues son unas máquinas. No quiero decir lo demás, son unas máquinas, hermano. La mentalidad de esa gente, hermano, en el promedio de nosotros, hermano, la capacidad de esa gente para resistir, nosotros estamos en un nivel o un promedio bajísimo. A esa gente lo entrenan, hermano, psicológicamente, mentalmente, ¿verdad? Que el corazón de ellos es duro, resistente, y todos podemos alcanzar un nivel de eso. Ahora, pero el adiestramiento
Eso ahí no está el detalle. A las 4 de la mañana han pasado noche, han pasado días, hermano, entrenando y bajo una constancia de, ¿verdad?, de ejercicios pesados, no solamente físicamente, sino que moralmente, psicológicamente. Siempre les están diciendo que pueden perecer, que esto, que aquello, los están preparando. Y la campana está enfrente de ellos. Y el que quiera desertar, solo va y toca la campana y ya se puede ir. Y la campana es lo que llama. Lo que llama. Todos. Por eso la mente de ellos es, por eso hablé del promedio de la capacidad que ellos tienen. Ante circunstancias difíciles, ellos no se van a poner a llorar. Uy, no nos vinieron a dejar comida, estamos aquí en les quiero decir, en este plan que nos dieron, estamos aquí, nos vamos a morir de hambre. Ellos no tienen esa mentalidad. Ay, nos hemos quedado sin municiones, el armamento, nos hemos quedado. Ellos no tienen esa capacidad, ellos no tienen esa clase de mente. Cuando se encuentran en dificultades, ellos no se pueden a llorar. Ellos no dicen, ay, el gobierno, que no sé qué, ellos no se pueden decir eso. Ellos, ante tal dificultad, ellos permanecen. Y no desertan. La misión se tiene que cumplir. Escuche bien. La misión se tiene que cumplir. Hay un lema que hablan allá en mi país de las fuerzas élites en mi país. Dice, si retrocedo, mátame. Si me detengo, apréndeme. Si avanzo, sígueme. Así, esos tres lemas muy importantes. ¿Qué creyentes o qué cuerpo de Cristo somos? Y no lo estoy poniendo como el mundo, no, de ninguna manera. Pero usted y yo, ¿resistimos o nos vamos? ¿Cuiteamos? Ay, la hermana me hizo una cara, yo no aguanto más. Imagínense. Y usted ha confesado que es que, oh, yo soy del ejército de Cristo. Hay quienes hasta se autonombran, él es un general del Señor, él es un coronel del Señor. ¿Será? Pero si en circunstancias tan pequeñas, escuche bien, alguien me lo dijo de esta manera: apenas te llegó el agua en el ojo del pie y piensas que ya te estás ahogando. Ahí viene la frase que dice, hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Si esta palabra, upumone, es estar ¿qué? Bajo presión, ya soportaste la presión. Ya soportaste la presión. Está muy duro aquí, hermano. El Señor te prometió, yo le quiero decir esto, el Señor te dijo que sí tiene buenas promesas para ti y las va a cumplir. Pero cuando el Señor te llamó, te dijo, hey, lleva mi yugo y toma tu cruz y sígueme. Es lo que te dijo el Señor, ¿no? Y también te prometió, yo voy a estar contigo. Y Él te dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, porque yo ya vencí al mundo. Ahora, la presión del creyente. Vuelvo una vez más. Ya te saqué canas verdes. Ya acabé con tu paciencia. Ya acabé con tu paciencia. Hoy sí, definitivamente me voy de la iglesia. ¿Sabe qué dice mucha gente? Si el hermano fulano no estuviera ahí, yo ya me hubiera ido. Qué triste.
dónde tienes tu confianza? ¿A dónde? ¡Qué triste! ¿Por qué? No lo estás haciendo por Cristo, lo estás haciendo por el hermano fulano. ¿Estamos? ¡Qué triste! Hazlo por Cristo. Yo no me voy porque Cristo, como dijo Policarpio, en mis 80 y algo de años, Él nunca me ha hecho algo malo. ¿Y cómo yo lo voy a negar en este momento de mi vida? Es lo que dijo Policarpio cuando le decían: hey, solo tienes que decir que tú niegas esa fe. Ya estuvo, se acabó. Policarpio dijo: no, señores, ya estoy viejo, lleno de sentimientos, pero no, a Cristo no lo niego jamás. ¿Te quedas por el hermano fulano o te quedas por el pastor o le vas a Cristo? Yo le voy a Cristo.